Y vamos al libro de Josué, capítulo 7. Estamos en un capítulo interesante porque la semana pasada vimos, el mensaje anterior vimos cómo ellos toman la ciudad de Jericó, ¿no? Y cómo Dios les da un plan, Dios les da las instrucciones y ellos, confiando plenamente en la dirección de Dios, siguen el plan y pues la ciudad es tomada, la ciudad de Jericó. Pero hoy vamos a ver la primera derrota. Y hemos dicho que el libro de Josué es como un paralelo para el creyente, para el cristiano. Nosotros no estamos peleando ahora en el Nuevo Testamento por un pedazo de tierra. Estamos tratando de conseguir y de obtener y hacer nuestro todo lo que Dios y todo lo que Jesús tiene para nosotros. Siempre decimos de que las promesas y las bendiciones que Dios nos ha dado en Jesús son espirituales. Efesios 1 habla de eso, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Ahora, no todas las cosas que Jesús ha puesto a nuestra disposición necesariamente son cosas que son una realidad en nuestra vida. No porque no estén ahí, sino porque muchas veces nosotros no vamos y las tomamos. Y es precisamente a veces en nuestro caminar con Jesús somos derrotados, pasamos por derrotas, ¿no? Y no porque necesariamente, o no porque Dios falla, sino porque muchas veces queremos hacer las cosas de nuestra propia voluntad y con nuestras propias fuerzas. Y es un poco el paralelo de lo que vamos a ver esta noche. Entonces, si estás ahí en Josué capítulo 7, vamos a leer el verso 1 y vamos a orar y vamos a estudiar, ¿va? Entonces dice Josué capítulo 7, verso 1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Entonces, Señor, ayúdanos a comprender aquí tu corazón, a poder ver lo que es importante para ti, Señor, lo que es importante que nosotros debemos de saber de ti, y también encontrar la esperanza del Evangelio en esta historia. Entonces, ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje de esta noche se llama Pecado en el campamento, y como ya viste, el primer versículo ya lo dice todo y marca la pauta de lo que vamos a ver en el resto de la historia. Y si te fijas, el capítulo 7 comienza con una palabra que es un contraste, es pero, y marca un gran contraste con lo que el último versículo del capítulo anterior, que dice: estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Acaba de haber una gran victoria, un gran triunfo. El pueblo de Israel, su fama va a ser reconocida, el nombre de Dios va a ser reconocido, Dios va a hacer conocido el nombre de Josué. Pero llegamos al versículo siguiente y algo pasa, ¿no? Algo pasa. Y ¿sabes qué? Pensaba algo muy importante que siempre es bueno como que tener presente en nuestra vida. El momento más peligroso no es después de una derrota, sino después de una victoria para nosotros. Porque generalmente cuando obtenemos una victoria y cuando decimos, esto lo hice y lo hice para Dios y lo hice bien y confié en Él, generalmente después viene un momento donde nos descuidamos y porque estamos confiados en lo que acaba de pasar. Y vienen a veces derrotas así, pero espantosas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos confiados en lo que acaba de pasar. Y si no me crees, piensa un poco en la vida de Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro? Que en un momento hace una afirmación sobre Jesús que se la reveló el Padre, ¿no? Que dice: tú eres el Hijo de Dios. Pero al ratito después Pedro dice: no vayas a Jerusalén, ten compasión de ti, tal mal no te acontezca. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Es en un par de minutos Pedro pasó de un punto súper alto en su vida al punto más bajo, que Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Entonces muchas veces eso pasa en nuestra vida, y es un poco la historia de esta noche, que hay una victoria, hay un triunfo, pero no todas las cosas están funcionando como debe de ser. Hay un contraste malo aquí.
Dios quería bendecir, Dios había dado el triunfo, Dios quería hacer cosas con la nación de Israel, pero ellos no obedecieron todo lo que Dios les había pedido. No hicieron absolutamente todo lo que Dios les dijo. Y ¿sabes qué? Muchas veces todos nos contentamos con un poco de obediencia, media obediencia, pero eso es desobediencia, ¿no? Aquí todos hicieron todo lo que se les pidió a excepción de uno, ¿no? Y eso trae un problema para el resto de la nación. Entonces, ¿qué era lo que pasó? Dice que este hombre llamado Acán tomó parte de lo que había sido separado para Dios. Acuérdate, Dios les pidió una cosa. Cuando ellos toman Jericó, le dice, no van a agarrar nada para ustedes. Todo esto va a ser dedicado a Dios, está apartado para Él, no agarren nada. Y esa era la instrucción muy clara de Dios. No había nada difícil de entender, no necesitaban aplicar el método inductivo para... No, o sea, ya lo sabían, Dios lo dijo muy claramente. Pero vemos que muchas veces pensamos de que podemos hacer cosas y como que Dios no se va a dar cuenta o no son tan graves. Y eso es lo que hace Acán, ¿no? Él dice que tomó y dice que la ira de Jehová se encendió, ¿no? Y muchas veces vemos como a menor y pensamos, no, Dios Dios buena onda, que nunca se enoja, pero realmente hay cosas que no son indiferentes para Dios. El pecado, Dios no está indiferente al pecado. Prueba de ello es que Jesús tuvo que morir. Y ahí vemos la ira de Dios en contra del pecado, con nuestro pecado. Entonces Dios no está apático o indiferente, como que hace la vista gorda y no pasa nada. Aquí vemos que Dios le desagrada la desobediencia en sus hijos. Ahora, fíjate el verso 2 al 5, dice, después Josué envió hombres desde Jericó. Dice a Ai. Entonces Ai es la segunda ciudad. Primero fue Jericó, después viene Ai, ¿no? Y si tú ves un mapa, ellos están básicamente dividiendo el territorio. Podríamos decir que un poco la estrategia es divide y conquistarás, porque están como que cortando la tierra de Canaán por la mitad. Entonces los pueblos del sur van a quedar desconectados con los de arriba y están cruzándose, ¿no? Entonces esa es Ai. Dice que estaba junto a Bet-Aven hacia el oriente de Betel. Y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a José le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como unos 2,000 o 3,000 hombres. Y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron hasta la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo, o sea, del pueblo de Israel, desfalleció y vino a ser como agua. Aquí vemos algo muy importante. Vemos un contraste con el capítulo anterior y con la historia anterior, con el momento anterior. En el momento anterior, en la toma de Jericó, el plan es de Dios. Dios está dirigiendo, Dios le revela a Josué el plan. Josué está buscando como dirección de Dios, Dios se le aparece y le da un plan y una estrategia. En este capítulo no vemos que Josué hace lo mismo. Dice, pues ya ganamos Jericó, el informe de los espías son pocos. No mandes a tantos hombres, no se justifica. De hecho, Ai era una ciudad o un pueblo mucho más pequeño que Jericó, mucho más pequeño. Entonces, el plan del hombre es, no necesitamos tanta gente, no se justifica mandar a mucha gente a pelear. Y aquí está el problema. El problema que ellos tenían, que es el problema que nosotros tenemos muy seguido, se llama autoconfianza. Autoconfianza. Generalmente cuando estamos en serios problemas y los obstáculos son grandes, buscamos a Dios. Pero cuando las cosas se normalizan y cuando tenemos triunfos y cuando la cosa ya parece como que normal, pensamos de que podemos manejarlo nosotros, sin la ayuda de Dios. Eso se llama autoconfianza. Y eso es lo que pasó aquí. Y muchas veces la autoconfianza es realmente como que orgullo maquillado. Porque pensamos de que lo podemos manejar y por alguna razón creemos que no necesitamos la ayuda de Dios. Y ya no necesitamos depender de Dios como lo necesitamos en los grandes conflictos, en las grandes pruebas en nuestra vida. Ahora esto está más sencillo, se ve menos complejo, lo puedo hacer yo solo.
Así pensaron ellos, ¿ves? Y así pensamos nosotros. No ha cambiado lo absoluto en 3000 años de historia el hombre. Somos igual. Entonces ellos pasaron de una dependencia de Dios a una dependencia en sí mismo, en su sabiduría, en lo que ellos podían hacer. Y sabes que esto es algo muy importante que nunca debemos de olvidar. Cuando uno, en la vida terrenal humana, madurez significa, y nosotros vemos madurez como nacemos, crecemos en una familia, maduramos, nos independizamos, dejamos nuestro hogar y formamos una nueva familia. Pero las cosas de Dios no es así. Madurez en las cosas de Dios no es independencia de Dios, es crecer en dependencia de Dios. Es al contrario. No es que Dios dice, ya crece y te dejo solito y tú arréglatela solo, de acuerdo a lo que tú piensas o a lo que yo piense, sino que cuando maduramos y crecemos en las cosas de Dios, eso significa que nos estamos haciendo más dependientes de Dios. Finalmente, en el huerto del Edén, lo que Adán y Eva le dijeron a Dios es: queremos ser independientes a ti, queremos tomar nuestras propias decisiones y hacer nuestra voluntad. Entonces, esta historia se trata de eso, de que ellos pasan de una dependencia de Dios a una dependencia en sí mismos, de caminar en el Espíritu o caminar en la carne, como lo podríamos traspasar al Nuevo Testamento. ¿Y sabes lo que pasa? Cuando somos independientes, somos vulnerables. Somos vulnerables. Nos paramos así solito para que nos den el balazo así. Y no tenemos ningún tipo de seguridad, porque finalmente queremos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. Es una actitud diferente a la anterior, al capítulo 5. No ves eso. En el capítulo 5 ves nerviosismo, ves a Josué buscando a Dios y Dios le da un plan. Aquí no vemos, es como que ya lo manejamos, ya lo puedo manejar. Y sabes que eso es lo que nos pasa. Cuando pensamos de que lo podemos manejar, terminamos tropezando, a veces miserablemente, en cosas que son a veces insignificantes, pensamos. ¿Te acuerdas lo que dijo Jesús? Que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, que lejos de Él nada podemos hacer. Ese es el mismo principio. No es que Dios va a llegar un momento en tu vida en donde dice: bien, mijo, ya lo aprendiste todo, sigue tu camino solo. Nunca va a ocurrir eso. Nuestra vida ha sido precisamente caminar solo, dándole la espalda a Dios, tomando nuestras propias decisiones, y así nos ha ido, ¿ves? Pero cuando venimos a Dios y rendimos nuestra vida a Jesús, es Jesús el que toma el volante, ya te dice: permisito, córrete para el lado, yo voy a manejar. Ahí sigue Dios, esta idea de Dios es mi copiloto. Esa es la mentalidad. ¿Han visto ese sticker, Dios es mi copiloto? Ese es el sticker de nuestra vida. O sea, ponemos a Dios a un lado nada más para que vaya mirando cómo manejamos. Cuando Él dice: no, mijo, córrete, yo voy a manejar tu vida. Tú mira y disfruta. Porque tú ya chocaste el carro, entonces no sabes manejar. Entonces, así están Josué y todos, ¿no? Están con esa actitud, ¿no? Proverbios 3:7, no vayas ahí, pero Proverbios 3:7 dice: no seas sabio en tus propios ojos. Otra versión, la NTV, lo pone como: no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. A veces decimos: oh, qué inteligente soy, tengo un buen plan, una muy buena idea, seguro esto no va a fallar. Y sabes que falla. Y nos dejamos impresionar con nuestra propia sabiduría. Y sabes que, como en esta historia, muchas veces Dios nos va a dejar tropezar, nos va a dejar caer, para mostrarnos que para la próxima es mejor depender de Él. Y así es. Dios dice: ok, quieren probarle por su lado, vayan. Y les fue así, fueron avergonzados, murieron, salieron huyendo, ¿no? Y después quedaron, dice que su corazón desfalleció y vino a ser como agua, dice al final del verso 5. ¿Quién eran los que tenían el corazón así? ¿Se acuerdan? Eran los enemigos de Israel. Pero ahora ellos, por querer adelantarse, por querer hacer sus propios planes, son ellos los que tienen ahora el corazón como agua. Ahora fíjate el verso 6 al 9. Dice: entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel, dice, echaron polvo sobre sus cabezas. Era una manera de como mostrar un luto. Dice: y Josué dijo: ah, Señor Jehová,
¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Imagínate, Josué está hablando ya como el resto. Dice, ay Señor, dice, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú? ¿Qué harás a tu grande nombre? Aquí viene la queja de Josué y la pregunta, ¿no? Y sabes que ves sus palabras y por primera vez ves que Josué como que está medio contagiado con la mentalidad que ellos tenían. Esa es la mentalidad que tuvieron a lo largo de los 40 años de desierto. Pasaba algo malo y no podemos, y mira, por desobedecer. Y Josué queda así como que paniqueado por lo que acaba de pasar. Y está así como que, Señor, ¿por qué nos hiciste pasar? ¿Te das cuenta de lo que está haciendo Josué? Josué está haciendo lo que muchas veces nosotros hacemos cuando mal. Culpamos a Dios. ¿Por qué nos hiciste? ¿Por qué me trajiste hasta acá? ¿No? Pues, Dios no te mandó para allá, mijo. Tú solito fuiste, Josué. Es tu idea, no es mi idea. Nunca me consultaste, nunca oraste, nada más fuiste sabio en tu propia sabiduría y ahí están los resultados. Y vemos que como Josué, muchas veces nosotros como que queremos aconsejarle a Dios. Y empezamos como que su mejor consejero y le queremos, nuestras oraciones muchas veces son como que venderle nuestra buena idea a Dios. A ver si me la compra y me responde. Entonces, mira, que yo ya lo tengo pensado, es aquí, es allá, y si tú mueves esto, si tú me das esto, seguramente esto va a resultar bien. Y así estamos vendiéndole nuestra idea a Dios. Dios no necesita nuestras ideas. No lo necesita. La Biblia dice, ¿quién aconsejó a Dios alguna vez? ¿Quién? ¿Quién puede decir yo soy consejero de Dios? Nadie. Dios lo que pide es una amorosa dependencia y obediencia a sus planes. Y que confiemos en Él y que le busquemos. Josué está aquí tratando de aconsejar, culpar. Y sabes que ellos terminan, si te fijas, humillados, derrotados por esto. Por querer adelantarse, por no querer esperar las instrucciones de Dios o por no buscar. Y sabes qué, creo que ese debe haber sido el punto de partida. Ellos terminan como debiesen de haber comenzado, humildes. ¿Cuántas cosas en tu vida crees que puedes manejar sin la ayuda de Jesús? ¿Cuántas? ¿No? Y dices, pues ya conozco a Jesús y ya, y creo que lo sé todo, creo que ahí la llevo, y entonces pues le echo ganas, ahí me medio esfuerzo, y ahí vamos, ¿no? Ahí lo estoy llevando. Y a veces estamos así nada más, como que tratando de manejar y como que tomar nuestras propias decisiones, cuando realmente vemos que debiésemos partir cada día, ¿no? Con un corazón humilde, de decir, Señor, yo no sé lo que este día va a traer, tú sí lo sabes, ayúdame, dirígeme, me has dejado tu palabra, me has dejado tu Espíritu Santo, necesito que me ayudes, ¿no? Pero a veces partimos el día sin automático, sin buscar la dirección de Dios, sin pedir de su dirección, y terminamos a veces al final del día así derrotados. ¿Por qué? Porque fuimos sabios en nuestra propia opinión, ¿no? Ahora, fíjate el verso 10 al 13. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Y ¿sabes qué? Cuando leí eso, me hizo entender que realmente lo del verso anterior no es que Josué está así como que buscando humildemente la presencia de Dios. Josué está haciendo un berrinche. Dice, a ver, ¿qué estás estirándote en el piso, Josué? O sea, ¿de qué te sirve ahora? Levántate. Cuando nos humillamos ante Dios, eso es algo que a Dios le agrada, ¿ves? Pero aquí le dice, Josué, ¿qué has estirado en el piso? Levántate, ¿no? Levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Entonces dice el verso 11, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto, que yo les mandé, también han tomado del anatema, eso que Dios había dicho que tenían que apartar para Dios, y hasta han hurtado, han mentido
y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema, o sea, eso que ellos tomaron, de en medio de vosotros. Ahí está el problema, la desobediencia de Israel. La desobediencia de Israel. ¿Qué era lo que había ocurrido? Acán había tomado algo que había sido consagrado a Dios, que le pertenecía a Dios. Entonces, cuando tomamos algo que le pertenece a Dios, estamos en un problema con Dios. Estamos en un problema. Entonces, Acán, obviamente vamos a leer a continuación, pero seguramente no lo vio como algo tan grave, ¿ves? Y nuestra tendencia es muchas veces como a minimizar nuestro pecado. Decimos, no, es una mentirita blanca, ¿no? Nadie se enoja, todos lo hacen. No es algo tan grave. Pero muchas veces cuando pecamos en contra de Dios, cuando pecamos en contra de lo que Él nos ha dejado, muchas veces porque hemos racionalizado eso, ¿no? Lo empezamos a considerar, empezamos a compararnos con los demás, decimos, todos lo hacen, no significa mucho, no le estoy haciendo daño a nadie, pero estamos pecando en contra de Dios, contra algo que Él nos ha dicho así explícitamente, y eso era lo que estaba haciendo este hombre, y eso era lo que había pasado. Dios no estaba dispuesto a seguir más adelante si este asunto no se arreglaba, si no se resolvía. Entonces, eso me habla de algo muy importante que y el Nuevo Testamento también nos dice, que es que mi vida afecta a la vida de los demás. Lo que yo hago en lo privado es mi vida privada. No es así. Lo que tú haces en tu vida privada, lo que yo hago en mi vida privada cuando nadie me ve, afecta al resto del cuerpo. Jesús dijo que basta un poco de levadura para leudar toda la masa. Entonces hizo falta nada más un hombre, como en este caso Acán, para que leudara y para que el efecto pudiese propagarse. Entonces nuestras vidas son importantes. Mi vida, lo que yo hago con mi vida, si yo me digo ser cristiano y creyente, va a afectar el resto del cuerpo. Cuando algo pasa con un miembro del cuerpo humano, todo el cuerpo se resiente. Cuando una infección comienza en un punto, si esa infección no es tratada, se va a propagar por el resto del cuerpo. Va a hacer metástasis. Entonces, las situaciones en mi corazón, yo debo de lidiar con el pecado en mi corazón. Porque si yo no mato el pecado en mi corazón, el pecado me va a matar a mí. Entonces, necesito tomarle el peso a mi pecado. Y sabes que Dios va a hacer poco o nada si yo no dejo mi pecado atrás. Dios dice, ¿sabes qué? O sea, aquí nos paramos. No podemos seguir avanzando si hay un tema no resuelto en el campamento, ¿no? Y Dios dice, ¿sabes qué? Esto está mal, pero dice, esto hay que arreglarlo, ¿ves? Esto no puede continuar así. Ahora fíjate del verso 14 al verso 21. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema, o sea, lo que ellos tomaron, será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Verso 16, Josué pues levantándose de mañana hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones fue tomado Zabdi, hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán hijo de
Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y da la alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Acán es descubierto. Y esto es algo importante. Podemos como que huir de nuestro pecado, pero tarde que temprano, si no nos arrepentimos, nuestro pecado nos va a alcanzar. Nos va a alcanzar. Entonces, aquí Acán nunca se imaginó probablemente que iba a ser descubierto. Y Dios movió las cosas, movió a Josué, movió su corazón y dio un procedimiento para dar con el responsable. Pero es interesante cómo comenzó esto en el corazón de Acán. Fíjate en el verso 21, cuando Acán dice, ¿por qué fue que hizo esto? Dice: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. ¿Te das cuenta la progresión? ¿Qué fue lo primero que pasó? Lo vio. Después, ¿qué pasó? Lo codició. ¿Y después qué? Lo tomó. Y ese es como el protocolo de la tentación y del pecado. Jamás ninguno de nosotros podemos decir: caí, tropecé así de sopetón en algún momento, ¿no? Generalmente lo que dice Santiago, que finalmente, o sea, de nuestros propios malos deseos, de nuestra propia concupiscencia, somos atraídos y somos seducidos y caemos en la tentación. Y cuando caemos en la tentación, finalmente el pecado es concebido y da a luz muerte. Pero ninguno de nosotros puede decir: pequé así, ¡pum!, sino que todo comenzó seguramente con algo que yo vi, alguien que vi, algo que vi, y lo empecé a codiciar, empecé a pensar en mi mente de que pues me merezco eso, no se ve tan mal, ¿cómo vamos a desperdiciar eso? Seguramente eso pensó. Dice: es un manto babilónico muy bueno. Dice: ¿cómo vamos a desperdiciar esto? Pero te das cuenta cómo nuestra vista nos juega malas pasadas, cómo realmente el problema es la codicia en nuestro corazón. Podemos codiciar cosas, personas, relaciones, un montón de cosas diferentes. El pecado es el mismo en el fondo. Entonces aquí Acán no fue así como de un momento nada más como un impulso, sino que vio, codició y tomó. Algo que a considerar en nuestra vida. Ahora, otra cosa importante. Dice, fíjate el verso 20. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová. ¿Sabes qué? Eso no es arrepentimiento. Eso es remordimiento porque lo cacharon. Hay una gran diferencia cuando somos descubiertos y cuando vamos y confesamos nosotros solos, por la convicción de Dios. Aquí Acán reconoce o expone su situación no porque él se dio cuenta y se arrepintió, sino simplemente porque lo atraparon. Porque lo atraparon. Y eso es una gran diferencia para Dios. Cuando el Espíritu Santo es algo, es alguien que está actuando en la vida de la gente de Dios. Cuando tú y yo nacimos de nuevo, la Biblia dice que el Espíritu Santo vino a hacer residencia en nuestra vida. Y el Espíritu Santo, una de sus funciones es convencernos de pecado. Entonces, cuando yo ya soy un creyente y yo estoy pecando, el Espíritu Santo enseguida manda una alerta, una notificación a mi vida. Eso que estás haciendo está mal, ¿no?
Y como el celular yo puedo decirle visto, ¿no? Y sigo. Y pum, otra vez la notificación. Estás pecando, no es necesario que hagas eso. Y pum, puedo cerrar otra vez la notificación. Pero el Espíritu Santo jamás me va a dejar así, indiferente, si yo estoy practicando el pecado. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos quiere convencer de nuestra condición de pecado, pero nos quiere traer al arrepentimiento. Nos quiere traer a Jesús, no nos quiere alejar de Jesús, nos quiere traer a Jesús para que busquemos en Jesús el perdón, si hay un arrepentimiento genuino. Pero acá no hay un arrepentimiento, nada más hay una confesión porque lo cacharon. Su pecado finalmente fue expuesto y salió a la luz pública. Reconoce eso después de ser exhibido. Proverbios 28:13, anótalo, después lo puedes leer con calma, pero Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Proverbios 28:13. Acán no va a prosperar en su vida porque él no quiere exponer sus pecados, los está encubriendo. Y nosotros pensamos que nuestros pecados los debemos de mantener debajo del tapete, que nadie los vea, porque nos da vergüenza o porque no estuvo bien, y eso queremos hacer con Dios. Pero Dios todo lo ve, ¿ves? Y realmente cuando mantenemos nuestros pecados debajo del tapete o en el closet oscuro o en ese cuarto de nuestra casa que no le damos permiso a nadie que entre, ahí nunca va a haber libertad en nuestra vida. Jesús dice que cuando traemos las cosas a la luz es cuando encontramos libertad. Si nosotros traemos nuestros pecados a Jesús, Él no nos va a condenar, Él nos va a hacer libres, nos va a perdonar. No tenemos nada de qué temer cuando exponemos nuestros pecados a Dios, en lo absoluto. Cuando es producto de un verdadero arrepentimiento. Pero si los ocultamos, como dice Proverbios, no va a prosperar nuestra vida. Dice más, el que los confiesa, hay un acto de confesión. Dios sabía qué onda con Acán, Dios sabe nuestros pecados, nos conoce. Pero Dios espera que haya un arrepentimiento y que ese arrepentimiento me lleve a una confesión verbal de lo que hice. Y también un abandono, porque dice que es el que hallará misericordia, que finalmente es un arrepentimiento genuino. Si yo nada más digo me siento mal, ay otra vez, pero no abandono eso, no es un arrepentimiento, nada más es remordimiento. El que prospera es el que abandona el pecado. Acá no lo abandonó, nada más lo confesó porque lo cacharon. Y sabes que algo muy importante, que el pecado siempre sale más caro de lo que ofrece dar. Siempre sale más caro de lo que ofrece dar. Si Acán tan solo se hubiese esperado hasta el capítulo 8, el capítulo siguiente, pero no va a haber capítulo 8 para Acán. Mira lo que Dios les iba a dar en el capítulo 8, verso 2. Fíjate, dice: y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Ahí está. Acán no se pudo esperar, ¿ves? Dios les iba a dar a los de Israel todas las posesiones de los que venían y de los que estaban en Ai. Pero no pudo esperar, no quiso esperar, quiso tomar, codició, y porque no supo esperar, se perdió de todo. Perdió absolutamente todo. Tomó de lo que no era suyo y perdió lo que Dios le quería dar. Tomó de lo que no era suyo y perdió lo que Dios le quería dar. Y sabes que eso es algo que tenemos que pensar nosotros. A veces las tentaciones y la tentación en nuestra vida, que ponle el nombre que quieras, tú sabes en qué área, yo sé en qué área puedo ser tentado, pero muchas veces se nos presenta como que si tienes esto vas a ser plenamente feliz. Si tienes esto, vas a estar completamente satisfecho. Sea un trabajo, sea más dinero, sea una mujer, sea un hombre, sea lo que sea. Y tú dices, y como que, y siempre la tentación te va a dejar vacío. Y vas a pagar un precio muy alto por eso. Porque nunca cumple lo que promete. Nunca. Y eso le pasó a Acán.
Y la solución es bastante radical, la de Dios. Ahora, fíjate el verso 22. Josué entonces envió mensajeros, los cuales corriendo a la tienda, y aquí fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ellos. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda, y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon, y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras, que permanece hasta hoy, o sea, hasta el día en que Josué está escribiendo esto después. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, o sea, el ardor de la ira de Jehová se apaciguó, eso quiere decir. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Yo le puse aquí en mis notas el memorial de la desgracia. Y tú dices, qué duro, ¿no? Y es duro, la verdad. Y por eso la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia no está interesada en quedar bien con nosotros. No va a tapar las cosas que puedan ofender, no va a tapar las cosas que... Porque Dios no nos quiere engañar, ¿ves? Dios es súper transparente con nosotros. Y podemos ser transparentes con Él. Pero aquí hay cosas que seguramente están brincando en tu mente. Y dices, ¿por qué? Ok, Acán hizo algo, la solución, la disciplina es bastante dura, pero ¿qué onda con su familia? Porque también su familia, ¿no? Dios no hace pagar a alguien justo por alguien injusto. Ese no es el carácter de Dios, ¿ok? Dios ya habló de eso en Deuteronomio, ya les dijo cómo va a proceder. Eso significa que la familia de Acán probablemente era cómplice en lo que hizo. No solamente algo de Acán que hizo escondido, sino que la familia como grupo participó y Dios trató con toda la familia. Lo segundo que necesitamos como que tener en mente es que ves en la Biblia y cada vez que Dios va a hacer o está haciendo algo nuevo, Dios marca precedentes. Aquí Dios está haciendo algo nuevo con la nación de Israel. Dios, después de su tiempo de esclavitud en Egipto, los saca de ahí, ¿no? Dios mueve su mano y los saca y los lleva a esta tierra. Y ellos van a tener un nuevo comienzo en un lugar que Dios les ha dado. Y cuando Dios hace cosas nuevas y está iniciando cosas, Dios a veces marca precedentes para dejar muy, muy claro cuáles son las reglas y qué es lo que importa para Él. Si vemos un paralelo, por ejemplo, en el Nuevo Testamento está este matrimonio, Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan de él? Que le mintieron o le quisieron mentir al Espíritu Santo y cayeron fulminados. Dices, wow, qué radical. Sí, porque Dios no quería y quería sentar un precedente en la iglesia de que no podemos jugar con Dios. Ahora, ¿Dios hace eso todos los días? No. Gracias a Dios, ¿no? Sino, ¿cuántos de nosotros estaríamos parados? Pero Dios está haciendo algo nuevo y quiere marcar un precedente muy, muy claro. Y es que con Dios no podemos jugar. No podemos jugar. Ahora, eso no quiere decir, como a lo mejor en el caso de Ananías y Zafira, que Ananías y Zafira se fueron al infierno. No podemos llegar a esa conclusión. ¿Es una disciplina de Dios? Sí. Pero no podemos afirmar de que Ananías y Zafira perdieron su salvación por eso, necesariamente. Pero sí es una disciplina. Y Dios está dejando muy, muy claro, ¿no? Ahora, fíjate el capítulo 8 rápido. Dice, Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes. Imagínate cómo se quedó Josué, ¿no? Así como que medio las piernas temblorosas. No temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo te he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Solo que sus despojos y a sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscada a la ciudad detrás de ella. Y aquí
Lo que partió mal en el capítulo 7 se va a enderezar con el plan de Dios. Ahora sí están en esa posición de, ok, estamos escuchando, estamos atentos a Dios, ¿ves? Y Josué está así como que tembloroso seguramente, por eso le dicen no temas. Y ahora Josué tiene un corazón atento y receptivo a la dirección de Dios. ¿Era necesario que pasara todo eso? No. Pero a veces pasamos por situaciones que no son necesarias en nuestra vida. Un sufrimiento innecesario. La vida está llena de dificultades y vamos a pasar por sufrimiento, aunque no queramos. Pero hay cosas que se podían haber evitado. Hay situaciones que se podían haber, quizás hubiese sido diferente. Pero aquí ya Josué está con un corazón y una actitud receptiva y está dispuesto a recibir órdenes e instrucciones de parte de Dios. Entonces, nuestras derrotas muchas veces nos ponen en esa posición de estar más atentos a la dirección de Dios. Nuestros fracasos nos hacen estar atentos. No quiero y no debiésemos de querer volver a pasar por lo mismo, ¿no? Dice el Señor, ok, a ver, lo hice mal, lo eché a perder, pues háblame, ¿no? O sea, muéstrame qué es lo que tienes para mí. Y aquí está el plan de Dios del verso 3 al verso 29. Vamos a leer un párrafo largo porque es básicamente el plan. Dice: entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Ai. Y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. Y les mandó diciendo: atended, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella. Dice: no os alejaréis mucho de la ciudad, y estaréis todos dispuestos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos, y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad. Porque dirán: huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos pues delante de ellos, entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego. Haréis conforme a la palabra de Jehová, mirad que os lo he mandado. Entonces Josué los envió, y ellos fueron a la emboscada y se pusieron entre Betel y Ai, al occidente de Ai, y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Levantándose Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo, y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Ai. Y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó, y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Ai, y el valle estaba entre él y Ai. Y tomó como 5,000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Ai, al occidente de la ciudad. Así dispusieron al pueblo todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad. Y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle, y aconteció que viéndolo el rey de Ai, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron, y al tiempo señalado los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Arabá, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto, y todo el pueblo que estaba en Ai se juntó para seguirles, y siguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad. Y no quedó hombre en Ai ni en Betel que no saliera tras Israel, y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. ¿Te vas dando cuenta de lo que está pasando? O sea, los están sacando, ¿no? Y ellos piensan que los que están persiguiendo son todos los hombres de Israel, pero hay otro grupo que va a entrar mientras ellos dejaron la ciudad desamparada. Verso 18. Entonces Jehová dijo a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano. ¿Te das cuenta cómo Dios va dirigiéndolo? Esto es lo que tienes que hacer, mi hijo. Ahora sí. Dice: extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía, y levantándose prontamente de su lugar los que estaban en la emboscada, corrieron luego que él alzó su mano, y vinieron a la ciudad y la tomaron, y se apresuraron a prenderle fuego. Y los hombres de Ai volvieron el rostro, y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo,
y no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que les seguían. Y Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Ai. Y los otros salieron, dice, de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro, y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Pero tomaron vivo al rey de Ai y lo trajeron a Josué. Hasta ahí. Fíjate, hasta el 29, perdón. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Ai, en el campo y en el desierto a donde los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Ai y también la hirieron a filo de espada. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000, todos los de Ai, porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Ai. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad conforme a la palabra de Jehová que le había mandado a Josué. Y Josué quemó a Ai y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Y el rey de Ai lo colgó de un madero hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Ese es el plan de Dios. Y Dios va dirigiendo a Josué. Hay un grupo que quiere atacar y sale huyendo, fingiendo. Los de Ai salen persiguiéndolos, salen todos, dejan la ciudad desprotegida, viene un grupo, se mete, quema la ciudad y los emboscan y quedan atrapados al medio y finalmente logran que la ciudad pase a manos de ellos. Ahora quiero leerles algo que estudié hace un tiempo atrás, que quiero, como que es bueno y pertinente mencionarlo ahora, porque tú ves esto y dices, ¿qué onda con estas guerras en la Biblia? Ese es el primer a veces obstáculo de alguien como que no cree. Dices, ¿por qué pasan estas cosas? Quiero leerles algo que estudié y quiero ponérselos así. Dice, cuando vemos guerras en el Antiguo Testamento necesitamos considerar el contexto del juicio. La Biblia muestra un retrato moral de un Dios que juzga al mal. Un medio de juicio en el Antiguo Testamento es precisamente la guerra. Israel no siempre es el ejecutor de los juicios de Dios, también a veces es el receptor del juicio de Dios. En Deuteronomio 20, Dios da reglas a Israel sobre la guerra. Aunque muchos no daban oportunidad de rendición, Israel ofrecía oportunidad de rendirse sin derramamiento de sangre. Solo en los especialmente depravados debía de haber una destrucción total, como los de la tierra del Canaán, como aquí. Las vidas de Josué, por ejemplo, la destrucción de Jericó en Josué 6, de Ai en Josué 8, es un caso como este, ¿no? Han tenido cientos de años para arrepentirse y alejarse de las prácticas abominables, como lo mencionamos hace un par de miércoles. ¿Qué hacían esta gente? Quemaban a los niños vivos. Entonces Dios es paciente, Dios da 100 años para que se arrepientan, no hay arrepentimiento y viene el juicio de Dios, porque Dios es un Dios moral. Dios no tolera la maldad. Y el instrumento de ejecución de su juicio es la nación de Israel. La muerte que Jericó, dice, es un medio del juicio de Dios. Quienes sí se arrepienten fueron perdonados, como por ejemplo Rahab. Rahab sí hubo un arrepentimiento y hubo una oportunidad para Rahab. Otra idea importante para entender las guerras del Antiguo Testamento es la idea de la adaptación. Para revelarse a nosotros, Dios se adapta a nosotros al actuar dentro de ciertos periodos históricos temporales, revelándose por medio de autores humanos en la Biblia o en la encarnación, o sea, en Jesús, convirtiéndose en un hombre, interrumpiendo nuestra historia. Es importante cuando pensamos en las guerras del Antiguo Testamento, comprendamos que la revelación del Antiguo Testamento como algo cronológicamente progresivo. Es un camino largo de tiempo. Las guerras se desarrollan dentro de un periodo de tiempo muy limitado. Dice, por ejemplo, el mandato de Josué
lucha por una tierra para establecer una nación. Todas las batallas aprobadas por Dios después de Josué, aparte de las de una de Saúl, fueron defensivas. Después en Jueces y David hubo batallas ofensivas, pero no fueron directamente aprobadas u ordenadas por Dios. Entonces, lo que estamos viendo acá, que esto de las guerras es nada más un periodo de tiempo en toda la revelación de Dios. ¿Y por qué era importante esto? Número uno, porque era un instrumento de juicio de Dios a estas naciones que hacían esas perversidades. No es el único lugar en la Biblia. ¿Ves antes cómo Dios trató con Sodoma y Gomorra? ¿Ves? O sea, la maldad llegó a un punto que ya Dios dijo, voy a intervenir, porque Dios es un Dios justo y no tolera la maldad. Y en este momento, la mano de ejecución de este juicio es Israel. Pero fue en un periodo muy específico de la historia, porque Dios quería establecer una nación en esa tierra que Dios le dio a esta nación, porque de esa nación va a venir el Mesías, el Salvador del mundo. Y ese es el lugar que Dios escogió. Entonces, cuando vemos todas estas cosas, es bueno tener presente esto. Entonces, fíjate el verso 30 al 35. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal. Dice, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, y sacrificaron ofrendas de paz. Me llama mucho la atención y me encanta de que Dios dice, vamos a hacer un altar que no ha pasado hierro, o sea, que hombre no lo ha tocado. Nosotros queremos hacer cosas impresionantes para Dios. Dios le encantan estas cosas rústicas y sencillas. Un montón de piedras, ¿no? Para que el hombre no se lleve la gloria. Verso 32. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie, a uno y otro al lado del arca, en presencia de los sacerdotes y levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, chécate eso, todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Dice, no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación. Fíjate, las mujeres, los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. ¿Qué vemos aquí para terminar? Es finalmente el plan de Dios es el que funciona, no el plan del hombre. En este caso específico, esto es algo muy específico de estas guerras, como acabamos de decir. Pero el plan de Dios siempre es el mejor plan para nuestra vida. No hay mejor plan que el de Él. Y Dios tiene el plan A, no tiene plan B o plan C. Nosotros tenemos un montón de planes. Por si falla esto, pues el otro y así. Cuando quizás lo más sensato debe ser buscar a Dios en oración y en su palabra. Y conocer cuál es el plan de Dios para mi vida. Vemos otra cosa importante, la fidelidad de Josué. Dice que mandó e hizo todo lo que Moisés le pidió que hiciera. ¿Y qué hizo? Volvió a escribir la ley en estas piedras. Y ponte a pensar un poco en eso, ¿no? Fue escribiendo y lo fueron leyendo. Es el Pentateuco, no son un par de versículos. Y lo hicieron delante de toda la congregación, mujeres y también niños ahí parados escuchando. Y fueron leyendo todo. Verso por verso, ¿ves? Ahí está, desde el tiempo de Josué. Y leyeron toda la palabra de Dios. Y creo que es bueno eso. Creo que cuando leemos toda la palabra de Dios, podemos conocer todo el consejo de Dios. Cuando nos vamos brincando, tenemos la tendencia a hablar o a estudiar solo lo que nos gusta. Y evitamos temas incómodos como los que vimos hoy, por ejemplo. Cuando estudias la Biblia verso por verso, tienes que tocar temas como la guerra y la muerte de esta gente. ¿Ves? No puedes como que hacerte así el desentendido, tienes que enfrentarlo porque la Biblia lo pone para que lo entendamos. ¿Ves? Para que nos demos cuenta de que
Dios aira en contra del pecado. ¿Ves? Dios no está indiferente al pecado. No estaba tan indiferente que Dios mandó a su Hijo. Dios mandó a su Hijo. ¿Ves? Pensaba vuelve tantito al capítulo 7, verso 26. Dice, y levantaron sobre él un gran montón de piedras, que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. ¿Cuándo se aplacó la ira de Dios? Cuando el pecador fue y el pecado fue tratado. La Biblia dice que nosotros estábamos bajo la ira de Dios por nuestros pecados. Tú y yo, ninguno de nosotros ha vivido o vivió de acuerdo al estándar perfecto de Dios. Violamos los 10 mandamientos, violamos la ley de Dios. No hemos vivido a la estatura y al estándar que Dios establece para acercarnos a Él, que es la perfección, básicamente. Entonces, como no hemos vivido de acuerdo al estándar de Dios y hemos violado inconscientemente y conscientemente, intencionalmente, la ley de Dios, eso nos hace merecedores de la ira de Dios. Eso es lo que habla el Evangelio. ¿Por qué son buenas nuevas? ¿Por qué el Evangelio son buenas nuevas? Porque hay muy malas noticias. La mala noticia es que todos somos merecedores de la ira de Dios. Pero la ira de Dios fue aplacada porque un inocente murió. Como en este lugar vemos un pequeño destello del Evangelio, que la ira de Dios fue aplacada cuando el pecado fue resuelto. Cuando Jesús murió en la cruz por tus pecados, por los míos, la ira de Dios fue aplacada y Dios ya no está enojado contigo si tú has puesto tu confianza en Jesús. Si ha habido arrepentimiento genuino, como leímos, si has traído tus pecados y lo has confesado delante de Dios y lo has sacado a la luz y no lo has tapado y te has apartado de eso, vas a prosperar en tu relación con Dios. Pero mientras yo siga escondiendo y no arrepintiéndome, no abandonándolo, va a ser muy difícil prosperar y no voy a poder seguir caminando con Dios. Dios dijo, si ustedes no tratan con esto, no podemos seguir avanzando juntos. Qué ganas de seguir aferrándome a eso, ¿no? Y lo último es, no confíes en tu propia sabiduría. Te va a ir mal siendo independiente de Dios. Ahórrate dolores de cabeza. Rinde tu vida a Jesús. Deja que Él tome el control de ti. Deja que Él te ayude con las luchas en tu carne, en esas cosas que dices, no, le prometo a Dios que esta vez sí le voy a echar ganas y que voy a esforzarme para no volver. Y ahí vas de sopetón otra vez. ¿Por qué? Porque estás haciéndolo en tus fuerzas. Así. Necesitamos el poder de Dios. Necesitamos el poder de su Espíritu para decirle no a nuestra carne, para decirle no al pecado, no a la tentación. Pero si tú quieres seguir tu propio plan y no tomar el plan que Él nos ha dejado, que es su palabra, su Espíritu, vas a estar de choque con la pared siempre. Mejor ríndete y pídele a Dios de que te llene de Él y empieza a conocer a Jesús, al Jesús de la Biblia.